días a todos. Hoy vamos a tocar un tema, manejo en la ingesta de cáusticos. Es un tema que no lo vemos habitualmente, justamente hablando con los dos disertantes que vamos a tener hoy, que no es algo tan habitual en los hospitales de referencia, pero se ven, y cuando se ven tenemos que tener toda la batería académica para poder resolverlos, ¿no? Como todos sabemos, es bastante más frecuente en la población pediátrica. En nuestro servicio también hacemos endoscopía pediátrica. El Parque de la Salud tiene el hospital de adultos y el hospital de pediatría, el materno infantil, así que también hacemos endoscopía en pediatría. Hoy le vamos a pedir a la doctora Estela Parra-Huid. Ella es gastroenteróloga, hace endoscopía, es la vicepresidenta de la Asociación de Endoscopía de Chaco actualmente, y nos va a hablar sobre un tema que le apasiona. A la doctora está a nuestro servicio, como todos la conocen, y siempre fue un referente para hablar de este tema. También, posteriormente, va a hablar el doctor Federico Congós, que es nuestro cirujano de tórax y esófago de nuestro hospital, es el coordinador en jefe del sector de esófago gastro de nuestro hospital, con quien hemos compartido diferentes tipos de pacientes con ingesta de cáusticos en estos años. Y posteriormente, la doctora Milena Llera Sosa, que residente de último año de gastroenterología, futura jefa de residentes de nuestra residencia, del hospital, nos va a presentar un caso clínico que tuvimos recientemente en población pediátrica. Así que bueno, doctora Estela Parra, la escuchamos. Bueno, buen día a todos. Vamos a dar inicio entonces a la charla de manejo de la ingestión de cáusticos. Como primer concepto, la ingesta de cáusticos es una situación habitualmente benigna y de evolución favorable, pero en ocasiones puede ser fatal. Entonces, el concepto más importante que nos tiene que quedar a todos es que ante la sospecha de la ingestión de un cáustico no hay que aumentar el daño mucoso. Teniendo en cuenta este concepto, esto es muy importante porque justamente voy a hablar después, mencionar las contraindicaciones. Hay 4 cosas que no hay que hacer y que habitualmente se hacen creyendo que va a mejorar. Por eso es tan importante este concepto. Bien, como dijo la doctora Porfilio, es mucho más frecuente ver la ingestión de cáustico en población pediátrica, en menores de 5 años, y más frecuente aún en menores de 3, generalmente de tipo accidental, en donde hay escaso volumen de ingestión, lesiones leves son las que se producen, y lo que también hay que siempre tener en cuenta es que hay que investigar maltrato o la intencionalidad de parte de algún adulto hacia un niño, sobre todo en menores de 1 año y mayores de 5. En los adultos, a diferencia de los niños, más bien es intencional la ingestión de cuerpo extraño. Se presenta generalmente en personas de 20-30 años que pueden tener antecedentes psiquiátricos o con síndrome depresivo mayor, que son los que tienen intentos o deseos de suicidio. Generalmente tienen un mayor volumen de ingesta de cuerpo extraño, produciendo lesiones más graves. Por supuesto que también puede ser de tipo accidental, pero es en el menor de los casos. La gravedad de las lesiones producidas por un cáustico, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, no lo puedo sacar de acá. Depende del tipo de cáustico, la composición química, la concentración, la viscosidad del producto, el volumen ingerido, la forma de presentación, si es líquida o sólida, el tiempo de contacto del cáustico con la mucosa, la presencia o ausencia de alimentos en el estómago, la presencia o ausencia de reflujo y las características premórbidas del tubo digestivo. Hay muchos agentes cáusticos, estos por ahí son los más frecuentes. Son álcalis y ácidos. Dentro de los álcalis, lo que nosotros más conocemos, tenemos el hipoclorito sódico, que son los limpiadores, el hidróxido potásico y sódico, que está en la pila botón, amoníaco, que tenemos la tintura de cabello, en productos para limpieza de joyas, antiherrumbre, el fósforo que se encuentra en los raticidas, insecticidas, en la pirotecnia, y los ácidos
como el ácido clorhídrico que está en los limpiadores de piscina, limpia metal, el ácido sulfúrico que está en la batería de auto, bisulfito sódico, el ácido oxálico que es un desinfectante y pulidor de muebles, el formaldehído que es el formol, y el ácido muriático. Yo tuve un solo caso, tuvimos ahí en el Hospital Madariaga con un paciente que fue el inicio de la motivación de estudiar esta entidad, con ácido muriático. Lesiones muy graves. Bien, vamos a hablar un poquito de las características de tanto los álcalis y los ácidos, para entender por qué provocan el daño que provocan. Con respecto a los álcalis, tienen un pH de 11,5 a 14, son muy destructivos, producen necrosis por licuefacción, penetran el tejido en profundidad en segundos. Hay bibliografía que refiere que hasta en un segundo penetra en forma transmural al esófago. Las formas de presentación pueden ser sólido granular, viscoso o líquido. Cuando hablamos de la característica sólido o granular, generalmente son cristalinos y quedan adheridas a la mucosa de la boca y del esófago proximal, provocando quemaduras localizadas, profundas, irregulares y muy dolorosas. Cuando es viscoso, causa lesiones profundas, y cuando es líquido, el daño mucoso es mayor porque se deglute con facilidad, porque no causa dolor. Son insípidos e indoloros. Y generalmente la afectación mayor siempre está en el esófago. Respecto a la fisiopatología que se desarrolla en un paciente con ingestión de álcalis, se produce primero una fase aguda necrótica, en donde duran los primeros 4 días, se produce necrosis por licuefacción. ¿Y qué ocurre en ese lugar? En esto, digamos, la destrucción celular, saponificación de los lípidos de la membrana celular y la desnaturalización de las proteínas intracelulares. En todo este proceso inflamatorio, igual se permite la endoscopía para el diagnóstico y el tratamiento, o sea, es la etapa endoscópica. Ahora, la fase de reparación, que es donde hay ulceración y granulación, es entre el día 5º y llegando hasta los 20 días posterior a la ingesta. Acá el tejido es un tejido necrótico que se desprende, dejando una base ulcerada y el tejido de granulación. Acá está formalmente contraindicada la endoscopía por el riesgo de perforación, que es alto. Y la fase de cicatrización, que es a partir de la 3ª semana después de la ingesta, o sea, los 21 días, continuando por meses. Hay depósito de colágeno. El colágeno comienza a producir un acortamiento de las fibras del esófago, esófago generalmente hablando porque es lo que generalmente más afecta, produciendo un acortamiento de las fibras y una retracción de la cicatriz. En caso de esófago, todo esto va a provocar que a su vez el paciente va a tener una hernia hiatal después, y es la etapa de iniciar dilatación. Con respecto a los ácidos tienen un pH de 0 a 2, producen necrosis por coagulación de la albúmina, produciendo deshidratación celular, formación de escara firme, seca y protectora, que limita la penetración en profundidad. Formas de presentación: líquidos y sólidos. Pasan rápidamente por el esófago, afectando fundamentalmente el estómago, produciendo un espasmo prepilórico casi instantáneo con formación de una escara seca. Eso es como para tener idea, conocimiento de cómo actúa cada cáustico. Ahora, esta parte es fundamental, en donde uno se tiene que preguntar o tiene que saber cómo actuar frente a un paciente que ingresa a una guardia con ingesta de cáustico. Vuelvo a repetir el mismo concepto como dije hoy, como para recordar: ante la sospecha de ingestión no hay que aumentar el daño, y esta es la primera premisa. Por lo tanto,
está contraindicado el vómito y lavado gástrico, porque produce reexposición del cáustico al esófago. También puede provocar broncoaspiración con daño a nivel de tráquea y vía respiratoria. Tampoco se permite la dilución o neutralización, que hay mucha gente que intenta, lo más frecuente es que le dan leche para neutralizar. Eso produce una reacción exotérmica, aumenta la temperatura y eso aumenta el grado, la severidad de las lesiones y favorece el vómito. Los catárticos producen distensión abdominal, meteorismo, vómitos, y también está contraindicado el carbón activado. Es fundamental una rápida identificación de los casos potencialmente graves para su tratamiento precoz. Y acá empezamos a hablar de las primeras medidas que tenemos que tener siempre en cuenta en forma sistemática, hacer siempre de la misma manera, para poder detectar posibles complicaciones. Evaluar el nivel de conciencia, los signos vitales, la evaluación de la vía aérea, la respiración, los ruidos respiratorios, los signos de hipoperfusión periférica y la diuresis. Puede ocurrir que un paciente ingrese con compromiso respiratorio o inestabilidad hemodinámica. Si hay compromiso respiratorio, se hace monitoreo, gasometría arterial, aporte de oxígeno, se asegura la vía aérea, y si hay inestabilidad hemodinámica, se hace un doble acceso periférico o vía central, solución de cristaloides, expansores plasmáticos, vasoactivos en caso de ser necesario, y también en caso de necesidad, una hemoglobina baja, puede requerir transfusión de glóbulos rojos. Si no ocurre esto, o sea, si el paciente no tiene compromiso respiratorio o inestabilidad hemodinámica, continuamos en nuestra evaluación del paciente, haciendo anamnesis, evaluando, preguntando por los antecedentes digestivos o psiquiátricos del paciente, si ya tuvo intentos previos de ingesta de cáusticos u otro tipo de por intento de suicidio. Preguntarle, es muy importante, cuál es el tipo de cáustico que consumió, la cantidad, si después intentó diluir o neutralizar con algún otro producto, si fue intencional o voluntario. El consumo de otros tóxicos asociados, esto es muy frecuente en este tipo de pacientes, como el tomar alcohol o consumir otras benzodiazepinas, antidepresivos. También preguntar por los síntomas, que es la clínica que vamos a desarrollar enseguida. Con respecto al examen físico, evaluar el estado de conciencia, hay ciertos cáusticos que pueden producir encefalopatía transitoria por neurotoxicidad. A nivel de piel y mucosas debemos evaluar quemaduras peribucales, oculares. En el cuerpo, por salpicadura de los cáusticos, puede haber lesiones. La región orofaucial tiene que ser bien evaluada, evaluar si hay erosiones, úlceras, necrosis, lesiones exudativas. Las lesiones de otorrino de la región orofaríngea, fundamentalmente es más frecuente de ver cuando los cáusticos son los de característica sólida, que quedan adheridos, produciendo estas lesiones, estas úlceras en profundidad. Bueno, después continuando con la evaluación, los signos de perforación esofágica, evaluar si el paciente tiene enfisema subcutáneo, cervical o supraventricular. A nivel cardiopulmonar, si el paciente tiene distrés, mediastinitis, si hay arritmia. A nivel de abdomen, si tiene signos de ilio, irritación peritoneal, signos de perforación, distensión, como que va a presentar con distensión abdominal, timpanismo, pérdida de matidez hepática. Bien, voy a desarrollar la clínica que puede presentarse en un paciente con cáusticos, ¿sí? Bien. Con respecto a la clínica, tenemos dolor intenso en orofaringe, que es un dolor de tipo lancinante por irritación de las terminaciones nerviosas. O puede ser leve o nulo, que es cuando las lesiones que produjo el cáustico fueron tan profundas que produjo destrucción de las terminaciones nerviosas. Entonces, se destruyen
se destruyen las terminaciones nerviosas, no hay dolor. Edema, ulceraciones, exudado. Puede presentar disfonía, disnea, estridor por compromiso de la vía aérea, síndrome asfíctico por edema de glotis, distrés respiratorio por traqueitis o neumonitis secundaria a la aspiración de cáustico durante la ingestión de vómito, disfagia o dinofagia, cialorrea, que en su fase aguda es por espasmo esofágico, secundario a una reacción inflamatoria, dolor de estómago, náuseas, vómitos, hematemesis masiva, que puede ser incluso secundaria a una fístula aortoentérica, es muy poco frecuente, pero está descrito. Signos de reacción peritoneal sin perforación, diarrea líquida, que puede ser con sangre y tejido desfacelado, la perforación de esófago o estómago hasta 2 semanas después de la ingesta, anemia, secundaria a hemorragia digestiva, shock hipovolémico, hemólisis, insuficiencia renal aguda, secundaria a necrosis tubular por shock y hemólisis, coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica, hiponatremia. Es muy amplio entonces, como vemos acá, la clínica que puede presentar este paciente. En la mayoría de los casos no son las causas más graves. No se presenta con una clínica tan grave. Esto es muy importante a tener en cuenta, que 10 a 30% de los pacientes con quemadura esofágica no tienen daño en orofaringe, y el 70% de los pacientes con quemaduras en orofaringe no tienen daño importante en esófago. Por lo tanto, la injuria orofaringea no es indicador del daño esofágico. Acá tenemos imágenes de lesiones por cáusticos para ver. Los estudios complementarios. Yo me olvidé de comentarles inicialmente que si bien hay mucha bibliografía, todos manejan los mismos conceptos, todas las bibliografías desde años atrás hasta lo más actualizado, y me basé en el protocolo que está actualmente actualizado y que nació a partir de un proyecto que se llama REIBECA, que es el proyecto iberoamericano de lesiones esófago-gástricas. Y hoy es a partir de ese proyecto en donde se tomaron casos a nivel multicéntrico, se formó este protocolo, tanto de España, de la Sociedad de Gastroenterología de España, como de Latinoamérica. Bueno, con respecto a los estudios complementarios, el primer punto, la exploración ha de realizar a todos los pacientes que ingresan un hemograma, una bioquímica básica, gasometría venosa y coagulación. Ahora, exploraciones a realizar en algunos pacientes son, por ejemplo, hacer tomar un estado de ácido base arterial y no gasometría venosa o estado de ácido base venosa, en caso de que el paciente tenga disnea o sature menos del 95%. La radiografía de abdomen, de tórax, nos sirve para evaluar neumoperitoneo, neumomediastino, neumotórax, o sea, estamos hablando de cuando tenemos sospecha de perforación, electrocardiograma ante la sospecha de arritmia, hemocultivo ante la sospecha de sepsis, la tomografía tóraco-abdominal con contraste, pero siempre hablando de contraste hidrosoluble, es cuando tenemos sospecha de perforación que no está confirmada por radiografía, o cuando está contraindicada la endoscopía. Y con respecto a la endoscopía, en todos los casos por protocolo se realiza, salvo en pacientes asintomáticos, en donde la ingesta fue menor a 50 mililitros, sobre todo de un álcalis débil, con polimorfonucleares menos de 75% y bicarbonato mayor a 22 miliequivalentes por litro. Este dato está validado en este protocolo y lo toman como algo importante que todos lo tenemos que tener en cuenta frente a la presentación de un paciente con cáustico. Estos datos, la leucocitosis, el bicarbonato, la leucocitosis, como la neutrofilia o la acidosis metabólica, son marcadores pronósticos de gravedad. Por lo tanto, es indispensable conocerlos en todos los casos. Por eso este dato anterior de un paciente asintomático
con una ingesta muy escasa, que no tenga polimorfonucleares, tenga menos del 75% y bicarbonato más de 22 miliequivalentes por litro, no es necesario realizarle endoscopía. Es en el único caso, y también deja claro el protocolo que se deben cumplir los 3 criterios para decidir no hacer endoscopía. Bien, teniendo todo esto, seguimos avanzando, y vuelvo al mismo punto que tenemos que tener en nuestra mente, que es evaluar la gravedad de la ingesta de cáusticos y poder tratar de identificar las complicaciones que podemos tener, ya sea a nivel respiratorio, metabólico, como ser lesiones graves a nivel de orofarinx, neumonía por aspiración o neumonitis, distrés respiratorio, acidosis metabólica, hipocalcemia, insuficiencia renal, toxicidad neurológica, más aún en casos donde hay signos de mediastinitis o peritonitis, shock séptico, hipovolémico. Esto nada más parte del algoritmo de las lesiones, nada más que les expliqué recién. Y este punto es fundamental porque esto recientemente ha sido validado, que son índices pronósticos. Esto en este artículo, en este protocolo, realmente lo leí por primera vez, no había visto antes, por eso me pareció interesante. Permite identificar los casos de evolución desfavorable, definida como necesidad de ingreso a terapia, cirugía u óbito, sin necesidad de realizar endoscopía. Es decir, si nosotros ante la evaluación inicial tenemos un paciente mayor a 45 años que ingirió cáustico, sobre todo si es ácido, tiene hematemesis, disnea, recuento de polimorfonucleares con neutrófilos mayor a 75% y bicarbonato menor a 22 miliequivalentes por litro. Si tenemos 3 puntos o más, equivale a una evolución desfavorable. Por eso fue importante que yo les anote este punto. Es un concepto nuevo esto, en lo que venía leyendo, la verdad que es la primera vez que veo este concepto, y me pareció muy interesante. Bien, ahora vamos a entrar a la parte gastroenterológica y lo que realmente todos queremos saber, siempre buscamos saber, que es la endoscopía, es el patrón de oro en un paciente que tenemos que hacer diagnóstico de lesiones, y la pregunta siempre es, ¿en qué momento? Lo ideal es dentro de las 72 horas post ingesta, siempre antes del 5º día. La endoscopía antes de las 6 horas podemos subestimar lesiones. Una endoscopía entre 24 y 48 horas, el riesgo de perforación es muy bajo. Más de 48 horas post ingesta, la pared ya se comienza a debilitar, aumenta el riesgo de perforación, y a partir del 5º día hasta el día 20 post ingesta, queda formalmente contraindicada la endoscopía. Acá el tejido se vuelve un tejido necrótico que se desprende, que deja una base inflamada, ulcerada, con alto riesgo de perforación. Otro concepto importante, la endoscopía demostró que 50-80% de los pacientes con antecedentes de ingesta no presenta lesiones. Bien, la clasificación de Sargar es la clasificación con la que nosotros podemos hacer, estratificamos las lesiones según la extensión y la profundidad del daño mucoso, y permite establecer un pronóstico. Las lesiones grado 0, 2A son lesiones superficiales y no van a quedar secuelas. Las lesiones grado 2B y 3 ya dejan secuelas y tienen riesgo de complicaciones. Esta es la clasificación. Grado 0 es una mucosa normal. Grado 1 hay edema, eritema de mucosa. No hay una evolución a estenosis. En el grado 2A puede haber hemorragia, erosiones, exudado de fibrina, ampollas, úlceras superficiales en parches o lineales. Tampoco van a quedar secuelas de estenosis. Pero ya en el grado 2B
3A, 3B, sí vamos a tener como secuela la estenosis. En el grado 2B, las lesiones generalmente son circunferenciales, profundas, con exudado, fibrina, ampollas, úlceras, siempre el mismo tipo de lesiones. En el grado 3A, ya las úlceras son múltiples, profundas, pero con áreas de necrosis. Acá hay necrosis en parche. En el grado 2 no había necrosis. Grado 3 ya tiene necrosis. Grado 3A, entonces necrosis en parche. Grado 3B son úlceras y necrosis extensa. Y la evolución a estenosis es del 100%. Endoscopía, indicaciones y contraindicaciones. Indicación, todos los pacientes por protocolo. Acá les volví a mencionar lo que les dije hoy, que se puede obviar en ciertos pacientes que están asintomáticos, una ingesta accidental, escasa cantidad, y que no tienen ni leucocitosis ni acidosis metabólica. Y las contraindicaciones son la inestabilidad hemodinámica, la obstrucción respiratoria, lesiones graves de región orofaringea, sospecha de perforación, shock entre el quinto y día 20 post-ingesta, y la negativa del paciente. Para mostrarles un poco de imágenes, mucosa normal de esófago. Este fue el caso de endoscopía por una ingesta de cáustico, en donde vemos una mucosa eritematosa con áreas cubiertas de fibrina en forma circunferencial, y a los 21 centímetros se puede observar una estenosis de contorno regular infranqueable. Acá vemos lesiones agudas, las lesiones endoscópicas, en 3 pacientes diferentes. La A es grado 1, una mucosa edematosa hiperémica. La foto B son lesiones grado 2, con ulceración y membranas no circunferenciales. Y en la tercera foto vemos que son lesiones grado 3, con múltiples ulceraciones y necrosis. O sea, grado 1 de la clasificación de Sargar, ¿no? Llevando a esto. Grado 2, úlceras y membranas no circunferenciales, y grado 3, acá podemos ver múltiples úlceras y necrosis. Esto es fundamental para los endoscopistas tener en cuenta que cuando nosotros ingresemos a un paciente que ingirió cáusticos, siempre el ingreso con el endoscopio debe ser absolutamente delicado, bajo visión directa. Tenemos que evaluar muy bien la hipofaringe y la vía aérea proximal, hacer una evaluación anterógrada, o sea, volver a salir y volver a reevaluar, pero siempre muy delicado. Es fundamental la mínima insuflación, una retrovisión muy delicada, mientras que se pueda avanzar hasta la segunda porción duodenal, y lo que sí tendríamos que hacer es aspirar los restos del cáustico si todavía persisten en la cavidad gástrica. Otras imágenes para ver. Grado 1, como ven, áreas eritematosas. Grado 2, en donde ven tejido erosionado, úlceras. Grado 3, áreas de necrosis, y la de abajo es una imagen de quemadura reciente. Tratamiento. Los criterios de ingreso y alta hospitalaria. Los criterios de ingreso. Los pacientes que se van a ir de alta son los pacientes que no tienen lesiones, como grado 0 y 1, lesión grado 2A y factores de evolución favorable. Ingreso, lesión grado 2A y factores de evolución desfavorable. Lesión 2B, lesión 3 y factores de riesgo favorables. No. Con el que entró, con este directamente el Zoom y con el código, con la foto que le mandé, ahí está todo. Perdón. Lesión 3 y factores de riesgo desfavorables. Y cuando la endoscopía está contraindicada, también el paciente se le da ingreso. Ahora, los pacientes que ingresan a terapia son los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, respiratoria,
toxicidad sistémica, que puede ser renal, metabólica, neurológica, lesiones grado 3 con mala evolución, cuando la endoscopía está contraindicada. La endoscopía, uno de para recordarles, cuando contraindicamos la endoscopía, cuando hay lesiones graves en región orofaringe, cuando hay sospecha de perforación, ¿sí? Los signos de sospecha de perforación. Y esta es la parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Traté de hacerlo lo más claro para que se entienda. Este protocolo está muy claro, muy claro. Bien, el tratamiento según las lesiones endoscópicas. Grado 0,1 no requiere tratamiento. En pacientes con grado 2A, dieta líquida en las primeras 12 a 24 horas, y a las 24 a 48 horas ya dieta normal. Protector gástrico a dosis simple por 4 semanas, y tratamiento sintomático el paciente, porque puede tener dolor, paracetamol 1 gramo cada 8 horas o cada 12 vía oral, y proquinéticos 30 miligramos o metoclopramida 30 miligramos vía oral hasta 3-5 días. Ahora, entramos en el grupo de las lesiones un poco más severas, grado 2B, en donde acá en estos pacientes planteamos la nutrición fundamentalmente. Dieta absoluta. Se suspende la dieta por 24-48 horas en estos pacientes. Un buen plan de hidratación. Intentar dieta líquida a las 24-48 horas, y si no es posible asegurar la ingesta oral, se debe plantear la nutrición enteral con sonda yeyunal colocando vía endoscópica, o nutrición parenteral en caso de imposibilidad de nutrición enteral. Por supuesto, teniendo en cuenta que la nutrición enteral es mucho más fisiológica, tiene menos número de complicaciones que pueden presentar la nutrición enteral con sepsis, porque puede favorecer a la sepsis, por ejemplo, siempre se intenta la nutrición enteral. Protector gástrico, omeprazol cada 12 horas, acá ya por supuesto endovenoso. El antibiótico y los corticoides. Este es un tema en cuanto al tratamiento, cuando lo planteamos, que siempre se cuestiona, ¿no? Y uno no sabe bien qué hacer. Cuando tenemos un paciente con lesiones grado 2A, el uso profiláctico de antibióticos es aconsejable para prevenir sobreinfección de tejido necrótico, traslocación bacteriana y reducir el riesgo de sepsis. Y los corticoides, en realidad no está demostrado su efectividad, sino que solo como antiinflamatorio cuando tenemos lesiones orofaringeas o afectación de la vía aérea superior. Ahora, en el caso que nosotros tengamos que utilizar corticoides, sí o sí tenemos que iniciar también antibiótico en estos pacientes. Los diferentes tipos de antibióticos que podemos utilizar y que son pautas válidas, como dice acá, son el imipenem, piperacilina tazobactam o amoxiclavulánico. Acá les terminé de aclarar el tema de los corticoides, que el principal efecto es la prevención de la reacción inflamatoria, pero les vuelvo a aclarar que está demostrado su efectividad en lesiones graves a nivel de orofarinx o en vía aérea superior. Y el corticoide que se utiliza es la metilprednisolona o dexametasona. Abajo les dejo un estudio prospectivo controlado, demostró que el desarrollo de la fibrosis y progresión a estenosis está directamente relacionado con la gravedad de la lesión y puede enmascarar el cuadro de infección o perforación. Y como analgésicos en estos pacientes que tienen lesiones más profundas, está bien utilizar tramadol o otro tipo de opiáceos. Cuando tenemos pacientes con lesiones grado 3, que ya
les recuerdo, tiene áreas de necrosis. Todo es lo mismo que estuvimos viendo recién en pacientes con lesiones grado 2, es decir, planteando la nutrición, va a haber una diferencia. Pero protector gástrico, antibiótico se coloca sí o sí en los pacientes con grado 3. Y esta es la otra diferencia en estos pacientes, la nutrición. Según este protocolo, dice que tanto la nutrición enteral como parenteral con fórmula hipercalórica es conveniente en estos pacientes, porque estos pacientes con lesiones grado 3 tienen un estado de hipercatabólico moderado o grave, que hay que sortearlo o sea, son pacientes graves. Por lo tanto, la nutrición es conveniente de esta manera y el uso de antibióticos también, además de la buena hidratación, alta dosis de protector gástrico. Esto, terminando con la parte de tratamiento, yo acá con esto les voy a mostrar en el algoritmo todo lo que hablamos, para que les quede bien claro. No puedo dejar de mostrar este primer algoritmo, que es cuando hablamos de las diferentes complicaciones que podemos tener en estos pacientes, que son lesiones orofaringales graves, neumonía química, neumonía por aspiración, distrés respiratorio, signos de perforación. Entonces, acá tenemos el algoritmo completo como para iniciar nuestra evaluación general a nuestro paciente. Viene un paciente a la guardia, evaluamos su estado hemodinámico, su estado respiratorio, hacemos la anamnesis, la exploración física, evaluamos la parte orofaringea y pedimos los exámenes complementarios, buscando descartar complicaciones. Siempre nuestro objetivo tiene que ser buscar descartar complicaciones. Si tiene alguna patología que puede evolucionar en forma desfavorable, se hace tratamiento y el paciente va a terapia. Si el paciente no tiene complicaciones, podemos tener que puede evolucionar de una manera favorable o desfavorable. Si es favorable y el paciente está asintomático, poca es la ingesta del álcali que bebió y no tiene leucocitosis ni acidosis, incluso se le da el alta. Ahora, si la ingesta fue mayor, la endoscopía hay que hacerla. Hacemos la clasificación de Sargar, en la endoscopía evaluamos con la clasificación de Sargar para estratificar las lesiones, tanto en extensión y en profundidad, y de esa manera podemos definir qué grado de severidad va a tener. Y teniendo en cuenta eso, también con los otros parámetros, tanto clínicos, gasométricos, complementarios, podemos evaluar si el paciente va a tener una evaluación favorable o desfavorable. Si es favorable y tenemos lesión 0, 1 o 2A, se le puede dar el alta. Si el paciente tiene una evolución favorable con lesiones grado 2B, 3 o lesiones graves, por ejemplo, a nivel orofaringio, que contraindica la endoscopía, el paciente ingresa a internación. Ahora, también podemos tener un paciente con con signos de complicaciones o una evolución desfavorable, o sea, leucocitosis, acidosis metabólica, y resulta que nos encontramos que tiene, no tiene lesiones esofágicas, por ejemplo, o sea, un Sargar 0 o 1, 2A, 2B, también ingresa a internación. Y ya cuando tenemos lesiones grado 3, que hay áreas de necrosis, o la endoscopía desde el ingreso estuvo contraindicada, y podemos llegar a tener sospecha incluso de que puede estar perforado, se pide una tomografía y el paciente ingresa a terapia. Y esto, viendo de abajo hacia arriba, es todo esto que estamos viendo en estos algoritmos, es el resumen de todo lo que les fui explicando. Viendo de abajo hacia arriba,
¿Qué vemos acá? Endoscopía se le hace en principio a todos los pacientes por protocolo, salvo en los pacientes que tengan sospecha de perforación, no. Y si vemos que tenemos dentro de la clasificación endoscópica de Sargard tenemos un grado 0, grado 1, el paciente no es necesario ingresarlo a internación, se le da una dieta normal. En grado 2A se le da dieta líquida, dosis simple de IVP, analgesia a demanda y procinéticos. Ahora, si tiene lesiones grado 2B o grado 3, o está contraindicada la endoscopía por algún motivo, el paciente ingresa a internación, se hace nutrición enteral, o si fuera un grado 3, nutrición enteral y parenteral, protector gástrico en altas dosis, analgesias de tipo opiáceos, prokinéticos, corticoides, si todo solamente se lo indica, y acuérdense siempre, si se indica corticoides, se debe asociar sí o sí antibiótico. Y en el grado 3, si no se indica corticoides, pero sí o sí se debe indicar antibiótico. En caso de riesgo de perforación o perforación comprobada, el paciente tiene que entrar a cirugía. Con respecto a las complicaciones, ya hablamos de las tempranas, simplemente tengo que empezar a mencionar las complicaciones tardías, que la más importante es la estenosis, que es la estenosis benigna, la estenosis esofágica, la estenosis antropilórica, el cáncer de esófago y el cáncer de estómago. La estenosis esofágica se observa, como vimos en esa imagen que les mostré, son estenosis circunferenciales longitudinales que producen una retracción del esófago, produciendo acortamiento, y esto favorece a la hernia hiatal, ¿sí? Porque produce una cicatrización muy densa, es una estenosis rígida, es difícil de tratar, requiere un gran número de dilataciones, pero es el tratamiento de primera elección. La dilatación, ya sea con bujías o con balón. Siempre se inicia después de la tercera semana post-ingesta, y sabemos, como todas las complicaciones, como todas las dilataciones, que las complicaciones son la perforación, la hemorragia y la sepsis. Los factores a favor de la dilatación: pacientes menores de 8 años, una estenosis menor a 5 centímetros de longitud y una estenosis de esófago cervical. Y predictores de fracaso en la dilatación es el retraso en la presentación de estos pacientes, estenosis largas, mayor a 5 centímetros, estenosis múltiples, quemaduras faringoesofágicas severas y perforación esofágica. A modo de mostrar, estenosis esofágicas largas, las imágenes, estenosis múltiples, fíjense, set de bujías de tipo Savary con Solambre guía, son otras estenosis largas por cáusticos. Bueno, y las complicaciones tardías, como les dije, estenosis antropilórica, que se desarrolla 3 a 6 semanas posterior a la ingesta, incluso varios años posterior a la ingesta. Clínicamente los pacientes presentan vómitos, pérdida de peso, y el tratamiento es dilatación con balón, con buenos resultados. El cáncer de esófago, este es fundamental como complicación tardía, el carcinoma espinocelular, está descrito que tiene una incidencia de 1000 a 3000 veces más frecuente, y el periodo entre la lesión y el desarrollo del carcinoma es de 40 años. El cáncer de estómago, no hay evidencia de que los pacientes que ingirieron cáustico tengan mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Estenosis de la región antropilórica por cáustico. Esta es una pieza de esofaguectomía con estenosis. Fíjense en el tercio superior del esófago la densidad del tejido, ¿no? Este es un paciente con estenosis esofágica secundario a esofagitis cáusticas. Vemos el tránsito esofágico gastroduodenal,
la imagen endoscópica de estenosis cicatrizal. Eso es todo. Ahí, bueno, genial, muy buena la charla, Estela, la verdad que mucha información, y tengo muchas preguntas para hacer, pero te las voy a hacer después que el doctor Congos nos hable. Así que, Federico, te escuchamos. Como les contaba, Federico es el coordinador del sector de tórax y esófago de nuestro hospital, del Hospital Madariaga, para los que no son de acá, de Posadas, que están presentes, por lo que veo ahí. Así que bueno, y compartimos varios pacientes también con Federico con esta patología. Buen día a todos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero que todo felicitar a Estelita por su presentación, muy completa, está toda la información necesaria, y agradecer a Giovanna por invitarme a participar en estas charlas. Mi nombre es Federico Congos, yo soy cirujano general, hice mi residencia en el Hospital Escuela, después hice otra residencia en cirugía torácica, y ahora formo parte del sector de cirugía esófago-gástrica del hospital. Lo que vamos a ver más que nada es un pantallazo general y cortito de lo que es la cirugía en este tipo de pacientes, no tanto la cuestión teórica, sino qué nos corresponde a nosotros los cirujanos para tratar este tipo de pacientes. A los fines prácticos, dividí a los pacientes en dos grupos. Primero, el tratamiento de las complicaciones agudas, y segundo, el tratamiento de las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas, lo más frecuente, como ya dijo Estela, es la perforación o la necrosis esófago-gástrica, el empiema, la mediastinitis y la peritonitis. Eso es lo más frecuente, sobre todo a nivel torácico. Las complicaciones torácicas son bastante más frecuentes que las abdominales. Y dentro de las complicaciones crónicas, la estenosis, principalmente de esófago, también gástricas y también del tracto de salida. Y el cáncer de esófago. El cáncer de esófago es, si bien está descrito y es una complicación que existe, es una complicación muy tardía, que nosotros, los cirujanos, generalmente no llegamos hasta esa complicación. Lo que hacemos es tratar las complicaciones benignas previas, que es lo que altera la calidad de vida del paciente, o sea, las estenosis, básicamente. Bueno, lo primero hay que hacer un diagnóstico y ver principalmente el estado general del paciente, un laboratorio, la endoscopía, que es una cuestión fundamental para nosotros, y los estudios por imágenes. Dentro del estado general del paciente, es importante el estado de conciencia, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la mecánica ventilatoria, la semiología pulmonar, la semiología abdominal, porque esto es lo que nos va a determinar más adelante qué tipo de cirugía hay que hacer en estos pacientes. Un laboratorio de rutina con hemograma, glucemia, hepatograma, albúmina de proteínas totales, coagulograma y gases en sangre. Como se dijo antes, la leucocitosis, la neutrofilia y la acidosis son criterios de mal pronóstico para el paciente. La endoscopía. La endoscopía es fundamental y es el gold estándar en esta patología. Dentro de la endoscopía, según la clasificación de Sargar, los grados 1 o 2, que son estos que están acá abajo, muy difícilmente necesiten algún abordaje quirúrgico. Lo más probable es que el paciente evolucione favorablemente y se vaya de alta y desarrolle o no a posterior alguna complicación crónica. ¿Sí? Lo que vamos a tratar nosotros es el grado 3, que son úlceras profundas con áreas de necrosis, que es esta imagen que está acá. Y a mí como cirujano, solamente la endoscopía, que si bien es fundamental, no me va a determinar puntualmente qué tipo de cirugía hay que hacer. O sea, un Sargar 3 con una necrosis esofágica amargada tiene indicación de cirugía, pero no me dice totalmente qué tipo de cirugía hay que hacer. Lo que me dice es que lo más probable es que haya que hacer una esofagectomía, pero no qué tipo de abordaje y no cómo está la condición torácica, del mediastino, del abdomen. Entonces, a la endoscopía nosotros como cirujanos tenemos que sumarle sí o sí las imágenes. Acá puse radiografía de tórax, radiografía de abdomen de pie, seriada de esófago gastroduodenal con contraste hidrosoluble y tomografía. Lo más importante para nosotros es la tomografía.
Los otros estudios se pueden solicitar, tienen cierto valor, pero lo que nos va a determinar la conducta a nosotros es la tomografía. En la radiografía podemos ver neumoperitoneo, que son pautas de complicación abdominal, pero no es algo que nos marque mucho, digamos. Neumotórax en el caso de una perforación de esófago, que si hay una perforación de esófago difícilmente tenga una radiografía linda como esta, seguramente va a tener líquido, se va a borrar el seno costofrénico, va a tener algunas otras cuestiones, digamos. Y la seriada. La seriada nos puede mostrar una perforación, como se ve acá, pero no nos va a determinar mucho más que eso, digamos, que la conducta nosotros ya, la conducta de la resección del órgano nosotros ya la tomamos con la endoscopía. Esto nos ayuda a sumar un poco más, pero no nos cambia mucho la cuestión. Sí, la tomografía. Acá puse dos imágenes de tomografía que me parecen muy buenas. La imagen izquierda nos muestra derrame pleural derecho, leve derrame pleural izquierdo, y lo que es muy importante es esto, que es el neumomediastino, son estas burbujitas de aire que se ve acá. Esto nos da la pauta de que está perforado el paciente. O sea que no hay discusión de que este paciente es quirúrgico, hay que llevarlo a quirófano y hay que mínimamente resecar el esófago, mínimamente. Pero, al margen de la cuestión del esófago, también nos da la pauta de cómo están los dos hemitórax y cómo está el mediastino. En este caso habría que hacer un abordaje derecho, porque tenemos que tratar todo el espacio pleural derecho al margen de lo que es el tubo digestivo superior. Del lado izquierdo el derrame es leve, por lo cual se puede discutir, digamos, si es necesario abordar el hemitórax izquierdo o no. A mí me parecería que no, solamente con un abordaje derecho, en esta imagen, ya estaríamos bien, digamos. En cambio, la imagen izquierda está muy buena porque tiene todo. Tenemos en el hemitórax derecho, derrame pleural organizado, ya se ve que se está organizando el derrame, burbujitas de aire. Del lado izquierdo lo mismo, también un derrame pleural organizado, y en el medio una marcada perforación de esófago con salida de contraste que cae directamente en el tórax. Entonces, en este caso puntual, no hay discusión de que hay que resecar el esófago y tratar los dos hemitórax. No alcanza a contratar solamente un hemitórax. O sea que en este paciente habría que hacer un abordaje torácico bilateral al margen de la resección del esófago, lo cual eso es fundamental. Si nosotros en este paciente nos basáramos solamente en la endoscopía, llegaríamos a la conclusión de que hay que sacar el esófago, pero no qué tipo de abordaje habría que hacer. Acá tenemos abordaje torácico, abordaje abdominal y abordaje cervical. En este tipo de pacientes, en general, cerca de un 90% de los casos, el abordaje es de los tres compartimentos. No se puede abordar solamente el tórax, ni solamente el abdomen, ni solamente el cuello. Hay que hacer las tres cosas juntas, y ahora vamos a explicar por qué. El abordaje torácico, hay distintas maneras de abordar el tórax. Tenemos la videotoracoscopía, que es el tratamiento mini-invasivo, digamos, que sería el equivalente a la laparoscopía del abdomen en el tórax. Acá se ve los trócares y se trabaja con pinzas desde afuera del tórax. ¿Sí? Esto es videotoracoscopía. Esto es el postoperatorio. Son 3 incisiones chiquititas de 1 centímetro y con eso se puede hacer toda la cirugía. Esto es cirugía uniportal. El abordaje uniportal es exactamente lo mismo, es mínimamente invasivo, pero se realiza con una sola incisión de 3 centímetros y nada más. Es incluso menos invasivo que el anterior. Lo que nosotros hacemos como cirujanos dentro del tórax es exactamente igual, independientemente del abordaje. Y acá, a la derecha, tenemos la bien ponderada toracotomía, que, lógicamente, lo ideal siempre es ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Eso es lo ideal. Lo ideal sería, en el caso anterior, por ejemplo, que hay que abordar los dos hemitórax, es hacerlo de la manera menos invasiva posible. Si no se puede, como ahora vamos a ver por qué no, las causas por las cuales no se podría hacer cirugía mini invasiva bilateral, no queda otra que hacer una toracotomía bilateral. Después tenemos el abordaje transhiatal, o la esofaectomía transhiatal, digamos, o esofaectomía sin toracotomía. Este es un abordaje que nació, se creó, se diseñó en una época en la cual no había cirugía torácica mini invasiva, por lo cual
el único abordaje estándar en esta época era la toracotomía posterolateral, que es un abordaje muy traumático para el paciente, porque la toracotomía posterolateral secciona todos los grandes músculos, por lo cual tiene una recuperación muy lenta, es muy dolorosa, y en algunos casos lleva a complicaciones crónicas como ser la escápula alada, digamos. No es una buena cosa la toracotomía posterolateral. Nosotros, hoy en día, cuando hay que hacer una toracotomía, porque el abordaje abierto sigue teniendo la misma vigencia que tuvo siempre, nada más que se afinaron un poco más las indicaciones. El 90% de nuestros abordajes hoy, sea para cirugía de esófago o cirugía torácica, es mini-invasivo, digamos, o videotoracoscopía o cirugía uniportal. Esta cirugía, este abordaje, hoy en día está prácticamente en desuso por dos cuestiones principales. Primero, como es una cirugía que se hace a ciegas, o sea, el mediastino y el esófago se aborda a ciegas, como está acá en la imagen, el cirujano mete la mano por el hiato y diseca a ciegas el esófago hasta donde llegue su mano. Generalmente se puede llegar hasta la carina o incluso un poco más arriba de la carina, desde el abdomen, y con la otra mano desde el cuello se diseca el esófago cervical hasta juntarse ambas manos como acá. La ventaja que tiene esta cirugía es que se evita una toracotomía, unilateral o bilateral. La desventaja grande que tiene son dos. Primero, como es una cirugía que se hace a ciegas, es muy difícil hacer hemostasia, o sea, nosotros vamos a disecar todo el esófago con la mano y en el camino los vasos se van rompiendo, todos los vasos que irrigan al esófago se van rompiendo, los vasos mediastinales se van rompiendo y hay una probabilidad baja, pero que existe, de lesionar algún vaso grande, como ser vena cava, arterias pulmonares, venas ácidos. Con lo cual, ese tipo de lesión en este abordaje es prácticamente imposible de manejar y exsanguina al paciente en 5 minutos. Al margen de que las lesiones hemorrágicas grandes o los accidentes vasculares grandes sean poco probables, lo más frecuente son las lesiones de los vasos pequeños que producen un sangrado en napa que es muy difícil de manejar y que, si bien en la gran mayoría de los casos se agota y deja de sangrar, en el postoperatorio generalmente forman coágulos, esos coágulos terminan infectándose y produciendo abscesos o mediastinitis. Y la otra contra que tiene es en cirugía oncológica, que es un abordaje que, como es a ciegas, es imposible asegurar una linfadenectomía adecuada en cirugía oncológica. Entonces, es un procedimiento, un abordaje mini-invasivo, entre comillas, que ya está prácticamente en desuso. Tiene algunas indicaciones precisas todavía, pero prácticamente no se usa. Y en nuestro caso puntual de las lesiones por cáusticos, este tipo de abordaje estaría contraindicado. ¿Por qué? Sobre todo en complicaciones crónicas, digamos, pasadas las 3 semanas, pasado el mes. Cuando ya comienza el periodo de fibrosis, todo el mediastino se fibrosa y se generan adherencias entre el esófago y el mediastino y las estructuras que están cerca, por lo cual es muy probable que se genere una adherencia a algún gran vaso y la probabilidad de tener un accidente vascular es enorme, por lo cual en estos casos estaría contraindicada este procedimiento. ¿Cómo vamos a determinar nosotros qué tipo de abordaje vamos a hacer a nivel torácico? Principalmente, lo lógico es ir desde lo menos invasivo a lo más invasivo y en la medida de lo posible realizar la cirugía o el abordaje menos invasivo posible. El abordaje mini invasivo depende de estas cosas, El paciente está en sepsis, en shock séptico, neumonitis química, neumonitis aspirativa y distrés respiratorio. ¿Por qué depende de esto? Lógicamente estos son factores de mal pronóstico, pero son factores condicionantes para el tipo de intubación que tiene que hacer el anestesiólogo durante la anestesia. Y eso nos determina a nosotros qué tipo de cirugía podemos hacer. O sea, en cirugía torácica, los pacientes se intuban con tubos de doble lumen, que es esto que está acá arriba, o tubos selectivos, digamos, que son básicamente 2 tubos juntos, como se ve acá en esta imagen. Un tubo, que es el bronquial, intuba directamente el bronquio fuente del lado izquierdo.
En este caso es un tubo izquierdo, hay tubo derecho también, pero lo que se usa de rutina generalmente es el tubo izquierdo. Por lo cual, la parte bronquial del tubo va hacia el pulmón izquierdo, la parte traqueal va hacia el pulmón derecho. Entonces, esto nos va a permitir que el anestesiólogo desinfle el pulmón, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a trabajar del lado derecho, el anestesiólogo bloquea el tubo derecho, que es el tubo traqueal, entonces todo el pulmón derecho deja de ventilar. Al dejar de ventilar el pulmón derecho, el pulmón cae, por decirlo de alguna manera, o se atelectasia y genera toda una cavidad para que nosotros podamos trabajar, como se ve acá. En este caso el pulmón no está ventilando, entonces se puede trabajar tranquilo dentro de la cavidad. Si el anestesiólogo no pudiese realizar una intubación selectiva, porque para poder descender un pulmón y trabajar nosotros dentro de la cavidad torácica, el paciente tiene que estar ventilando durante toda la cirugía, que en este caso son unas 5 o 6 horas aproximadamente, solamente con el pulmón contralateral. O sea, si nosotros vamos a operar el pulmón derecho, el paciente tiene que ventilar por el pulmón izquierdo. Y para poder tolerar una cirugía tan larga, el paciente tiene que tener una reserva respiratoria funcional suficiente como para asegurar una hematosis adecuada con un solo pulmón. En estos casos de neumonitis química, neumonitis aspirativa, sobre todo en el distrés respiratorio, es muy poco probable que el paciente tolere una intubación selectiva durante el tiempo suficiente como para poder hacer la cirugía. Por lo cual, en estos casos en los que no se puede hacer intubación selectiva, tampoco se puede hacer un abordaje mini-invasivo, porque no hay manera de trabajar dentro de la cavidad torácica sin una intubación selectiva, o sea, sin que el pulmón caiga y se forme esta cavidad. Sin esta cavidad no se puede hacer cirugía mini-invasiva. Entonces, en este grupo de pacientes en los cuales no se puede hacer intubación selectiva, no queda otra que hacer una toracotomía, unilateral o bilateral. En este paciente, ¿qué tipo de cirugía deberíamos hacer para este paciente puntual? Lo primero que tenemos que hacer es el drenaje de los focos infecciosos, ¿sí? Esta imagen de acá es una imagen de un empiema pleural, donde se ve líquido purulento, fibrina, adherencias. Esta imagen es lo que nosotros vemos en la cirugía, casi en un 90% de los casos. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de poder drenar todo este proceso infeccioso, de corticar todo el pulmón como para conseguir primero drenar el foco infeccioso y segundo conseguir que el pulmón pueda volver a expandirse y ocupar toda la cavidad. Esto es tanto para la cavidad pleural como para el mediastino. Y después, una vez que resolvimos esto, esofaectomía o esófago-gastrectomía. Eso nosotros lo decidimos ya, el tema de la esofaectomía, nosotros ya entramos a quirófano con la decisión tomada previa, digamos. Por las imágenes, por la endoscopía, nosotros ya sabemos que el paciente va a ir a una esofaectomía indefectiblemente. La esófago-gastrectomía, la decisión de la gastrectomía no la tomamos en este momento, la tomamos cuando abordamos el abdomen y vemos directamente cómo está el estómago y sobre todo cómo están los otros órganos, digamos. Esta es una foto de una esófago-gastrectomía total. Esófago y estómago, donde se ve bien acá la necrosis gástrica. Una vez que nosotros abordamos el abdomen, vamos a tomar la decisión de hacer o no hacer una gastrectomía. En la medida de lo posible, siempre y cuando las lesiones no sean groseras, severas y lógicamente no haya perforación o necrosis, habría que intentar preservar el estómago, siempre, dentro de lo posible, porque ese mismo estómago es el que vamos a utilizar después, si es que se puede, como para reemplazo esofágico. Después está el planteo de hacer o no hacer una vía de alimentación segura. Una vía de alimentación segura es o una gastrostomía o una yeyunostomía. Esta decisión la vamos a tomar en base al estado general del paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que está séptico pero que no está chocado que un paciente que está en un shock séptico marcado con drogas inotrópicas. En un paciente crítico como este último, la vía de alimentación o la alimentación pasa a un segundo plano. Eso no es importante ahora. Y haciendo una vía de alimentación en este paciente que está en mal estado general, tenemos altas chances de que esa misma vía se termine complicando y sumándole otra morbilidad al paciente. Por lo cual, lo ideal en un paciente crítico es una resección completa, la remoción de todos los focos infecciosos y terminó la cirugía ahí.
Lo ideal sería no hacer vía de alimentación en este caso. Si el paciente necesitara en el postoperatorio inmediato, se puede utilizar la vía parenteral con alimentación parenteral durante el tiempo necesario, y cuando salga de la fase crítica sí se plantea una vía de alimentación segura. Y por último, el esofagostoma o la esofagestomía, o el esofagostomía, perdón, el abordaje cervical del paciente. Siempre cuando uno hace una esofagectomía total, tiene que abocar el esófago proximal o el muñón proximal. En este caso es una esofagostomía lateral. Acá se ve bien el esofagostoma. Nosotros pasamos de hacer esto a hacer una esofagostomía anterior y colocamos acá la ostomía, porque es mucho más fácil de manejar para el paciente, es más cómoda para el paciente y es más cómoda para colocar las bolsas, porque en el pliegue del cuello generalmente se salen, son molestas, es muy difícil para el paciente. Entonces nosotros cambiamos de esta ubicación a la ubicación anterior. Y siempre intentando, en lo posible, dejar un muñón esofágico lo más largo posible, porque eso nos va a condicionar mucho la reconstrucción. No es lo mismo un muñón de 2 centímetros que un muñón de 5 centímetros. Y esto nos plantea dos preguntas. Primero, ¿se puede preservar el órgano? Sobre todo, en este caso ya, lógicamente no, en este caso no. En este caso, ¿se podría preservar el órgano? O sea, no hacer una esofagectomía. Para eso hay 3 procedimientos en menos, digamos. Uno es la rafia primaria de la perforación, otro es el colgajeo intercostal y pericárdico, y otros son los cerclajes. Se puede intentar hacer esto, pero la probabilidad de éxito de estos procedimientos es muy baja. Lo más probable es que falle. Estos procedimientos se utilizan generalmente en perforaciones por cuerpo extraño, en donde, si bien la perforación puede tener fibrina y puede estar devitalizada, el resto del esófago es normal. Entonces ahí sí se puede plantear estas cosas. Pero incluso en pacientes con perforaciones, como dijimos antes, la probabilidad de éxito es muy baja. No tiene buena respuesta a esto. Lo más probable es que vuelva a filtrar, que vuelva a producir una fístula. Entonces, estos procedimientos están descritos. En mi experiencia personal, nuestra experiencia personal en el servicio, la cirugía en menos en el esófago termina siendo mucho peor para el paciente, porque como no resuelve el problema, el paciente nunca sale de la sepsis y terminamos haciendo la cirugía que deberíamos haber hecho al principio varios días después, lo cual no es una buena cosa para el paciente. Entonces, nosotros hemos aprendido que el esófago no tiene término medio. Hay que hacer una cirugía agresiva de inicio y asegurarle al paciente el drenaje de todos los focos infecciosos, que resuelva su sepsis, y después planteamos cómo reconstruimos. Pero hacer cosas en menos en el esófago, la verdad que no es una buena cosa, no tiene buenos resultados. La otra pregunta es, si nosotros hacemos una esofagectomía o una esófago-gastrectomía, ¿reconstruimos al paciente en esa misma cirugía o planteamos una reconstrucción en un segundo tiempo? De esto depende, de vuelta, el estado clínico del paciente. No es lo mismo un paciente en excelente estado clínico que un paciente en shock séptico con drogas inotrópicas. En el segundo caso, lógicamente, no conviene hacer una reconstrucción en un primer tiempo, porque lo más probable es que falle. O sea, que estamos condenando al fracaso total la cirugía. Pero incluso en un paciente con una sepsis leve, tampoco es una buena indicación. Porque si bien la probabilidad de que falle es menor, igual sigue siendo grande. Entonces, vamos a someter al paciente a más tiempo de cirugía, a mayor morbilidad, con el riesgo no solamente de que falle, mejor dicho, con el riesgo de que falle la cirugía y sea un problema no solamente para el paciente, sino para nosotros como cirujanos, porque hicimos una cirugía que podríamos haber hecho en un segundo tiempo con mayor éxito, y desperdiciamos, por decirlo de alguna manera, el órgano para el reemplazo. O sea, si en un primer tiempo usamos el estómago y la cirugía falló, ya para la segunda reconstrucción no contamos más con el estómago. Entonces, en reconstrucción de esófago, como vamos a ver un poquito más adelante, las posibilidades de reconstrucción son pocas. Tenemos 2 cirugías o a lo sumo 3 opciones
y después de eso no hay más nada que hacer. Entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, hacer la mejor reconstrucción para el paciente en el tiempo indicado para el paciente, porque desperdiciar un órgano es, perdimos un 33%. Y ahora vemos el tratamiento de las complicaciones crónicas, que son principalmente las estenosis. Acá tenemos una imagen de una seriada con la estenosis y una estenosis un poquito más larga, y esta es la imagen endoscópica. El tratamiento de las complicaciones crónicas, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, la edad del paciente, el estado general del paciente y las alteraciones psiquiátricas. O sea, no es lo mismo un paciente de 25 años, 35 años, de un paciente de 75 años. Eso ya nos va a determinar qué tipo de cirugía hacemos y si es que nos arriesgamos a operar al paciente. El estado general del paciente, porque lo que pasa generalmente es que si bien el paciente resuelve todos sus focos infecciosos, tiene un problema nutricional grande. Son pacientes que están muy adelgazados, son pacientes que están sarcopénicos, y en ese contexto hay que ser muy cuidadoso al indicar la cirugía, porque también la nutrición en cirugía de esófago es un pilar fundamental que, si no tenemos en cuenta, estamos condenando al fracaso de la cirugía. Y por último, las alteraciones psiquiátricas. Generalmente los pacientes que tienen lesiones por cáusticos son pacientes que, no siempre, pero generalmente son pacientes que tuvieron algún intento de suicidio. Entonces son pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas de algún tipo, que eso es algo que tenemos que valorar mucho antes de llevar al paciente a quirófano, porque llevar a un paciente que no va a respetar un postoperatorio, por decirlo de alguna manera, a una cirugía de 6, 8 horas con un postoperatorio de 10 días, puede que la cirugía salga excelentemente bien, no haya ninguna complicación, pero el paciente en el postoperatorio se arranque la vía central, esté excitado, se arranque la yeyunostomía y el paciente se termine complicando, o la cirugía se termine complicando por el paciente. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta antes de decidir operar a uno de estos pacientes. Después, la localización, si la estenosis está a nivel cervical, a nivel medio o a nivel inferior, o si es una estenosis compleja, o si es una estenosis muy larga, o si tiene más de una estenosis. Y lógicamente, primero intentar agotar todos los tratamientos endoscópicos antes de llevar al paciente a cirugía. Tipos de reconstrucción. Hay 3 tipos que incluyen, que en conjunto son casi un 90% de las reconstrucciones que se hacen. Lo primero es el ascenso gástrico. El estómago siempre, casi en un 90% de los casos, es el primer órgano de elección para reconstruir el tránsito, digamos. Lo que hacemos nosotros es, a partir del estómago, crear un tubo gástrico lo más largo posible y de esta manera atravesar el tórax por vía ortotópica o heterotópica. Eso quiere decir ir por el mediastino posterior o ir por detrás del esternón hasta el cuello. Esta es una cirugía nuestra, que es una cirugía por un cáncer de esófago, no es por la patología que estamos hablando, pero acá se ve bien el tubo gástrico formado, y acá donde está mi dedo es la horquilla esternal, por lo cual este tubo gástrico llegaría más o menos hasta el cartílago cricoide, que es una muy buena altura. Nos permitiría reconstruir cualquier tipo de esofagectomía, sea parcial, sea total, no importa, cualquier tipo de esofagectomía la podríamos reconstruir con este tubo. Y esto quedaría así, como se ve acá. La gran ventaja que tiene el estómago es que, si bien es una cirugía técnicamente compleja de hacer, solamente tiene una anastomosis, que es entre el esófago y el estómago, lo cual hace que la probabilidad de filtración que siempre existe en cirugía esofágica sea menor. Esto sería, el estómago sería el primer órgano que nosotros seleccionamos para hacer las reconstrucciones de esófago. Si no contamos con el estómago, o si el estómago, cuando nosotros lo evaluamos, consideramos que no está en condiciones como para poder usarse porque no va a llegar, porque tiene fibrosis, por el motivo que fuere, la segunda opción siempre es el colon, es la coloplastía. La coloplastía tiene una ventaja, que es el largo. El largo del colon, del pedículo colónico que nosotros formamos,
nos permite llegar hasta la faringe o incluso un poco más arriba. Esa es la ventaja que tiene. La gran desventaja que tiene es que es una cirugía técnicamente mucho más compleja de hacer, que en lugar de tener una anastomosis, como tenía el estómago, en este caso hay 4 anastomosis y una rafia colónica. O sea, hay que unir el esófago al colon, como se ve acá arriba, el colon al yeyuno, como se ve acá, para reemplazar el esófago, y después hay que reconstituir todo el tránsito. Hay que hacer una anastomosis en Ide-Rux, que es una anastomosis entre el yeyuno y el yeyuno, para asegurar que toda la secreción biliar y pancreática llegue al intestino. Después hacer otra anastomosis entre el ilion y el colon, y la rafia del colon. O sea, es una cirugía que técnicamente es muchísimo más compleja de hacer, y al tener muchos más anastomosis es muy probable, mejor dicho, no es muy probable, sino que aumenta mucho el riesgo de complicación de la cirugía. Pero si no tenemos otra opción, hay que hacerlo. Si no podemos usar el estómago por el motivo que fuere, o si usamos el estómago en una primera cirugía y el estómago falló porque hubo una dehiscencia de la anastomosis o porque hubo una necrosis del tubo gástrico, la segunda opción es esta cirugía. Y por último, el yeyuno. El yeyuno tiene el gran problema del tipo de irrigación que tiene, que es radiada, como se ve acá en la foto. No tiene una arteria marginal como el colon que nos permita crear un tubo largo, ¿sí? No sirve, es un muy buen reemplazo para las gastrectomías totales, pero no es un buen reemplazo para las esofagectomías. Porque para poder hacer un tubo lo suficientemente largo, hay que seccionar la arteria como se ve aquí. Seccionar esta arteria, pero al seccionar la arteria, nosotros dejamos sin irrigación toda la parte distal del intestino delgado, por lo cual, para poder usar esto y que tenga esta longitud como se ve en la foto, este tronco arteriovenoso, como se ve acá, hay que hacer una anastomosis microquirúrgica a algún nivel, o con algún vaso, o con algún pedículo intercostal, o con la carótida y la vena yugular interna, lo cual hace que la cirugía sea muchísimo más compleja, porque una anastomosis microquirúrgica es una anastomosis que se hace con microscopio, con hilos que son extremadamente finos, y que tienen tendencia a taparse, digamos, por lo cual utilizar esto sería el último intento cuando ya todos los colgajos anteriores fallaron. Recién ahí nosotros podemos llegar a plantear este tipo de reemplazo, pero no es un buen reemplazo. ¿Qué tipo de reconstrucción realizar? Más o menos los que hablamos antes. En mi opinión personal, las guías para la ingestión de cáusticos sugieren que el mejor reemplazo es el colon, porque es el que menos daño sufre y la irrigación está más conservada. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de usar el estómago como primer reemplazo, porque el estómago está en condiciones, en mi opinión habría que utilizar siempre el estómago, primero, siempre, por 2 cuestiones. Primero, por lo que hablamos antes del tema de las anastomosis, que el estómago tiene una sola anastomosis y nada más. Y segundo, porque nos permite guardarnos la opción de, si es que esto falla, ahí recién usar el colon. Nos permite tener un plan B, porque si usamos el colon de entrada, de inicio, y falla, las opciones posteriores son solamente el colon izquierdo, lo cual no es una buena cosa, y si eso llegase a fallar, no tenemos más opciones. Entonces, en ese contexto, yo soy partidario de que siempre, en la medida de lo posible, que usar el estómago. Y si la anastomosis falla o filtra o pasa algo, hay que intentar resolver eso de la manera que sea, con todas las opciones endoscópicas, quirúrgicas, y preservar esa manga todo lo que se pueda, digamos. Cuando ya no hay más opción, bueno, se desmonta y se puede utilizar el colon. Pero en la medida de lo posible reservar las otras 2 opciones. Y como conclusión, el abordaje de urgencia debe ser lo suficientemente agresivo como para asegurar el drenaje de todos los focos infecciosos y resecar, de ser necesario, esófago y estómago. No se recomienda una reconstrucción del tránsito en un primer tiempo, y en algunos casos es incluso una contraindicación.
y la vía de alimentación dependerá del estado del paciente al momento de la cirugía. Un comentario sobre las vías de alimentación. Nosotros, no tanto en esta patología, sino más que nada en otras patologías, como ser el cáncer de esófago, no recomendamos una gastrostomía como vía de alimentación, porque, como dijimos recién, nosotros usamos casi en un 90% de los casos el estómago como reconstrucción. Si nosotros hacemos una gastrostomía, no hay problema en la pared del estómago, por decirlo de alguna manera, pero hay mucho riesgo, sobre todo cuando las gastrostomías se hacen cerca de la curvatura mayor, de tener alguna lesión por tracción o alguna lesión directa de la arcada de la curvatura mayor, y en ese caso no podemos usarlo como reemplazo. Entonces, en la medida de lo posible, siempre intentamos hacer yeyunostomías como vía de alimentación en pacientes que son potencialmente quirúrgicos. Un paciente con un cáncer avanzado que nunca va a llegar a cirugía, se puede hacer tranquilamente una gastrostomía sin ningún problema. Pero en la medida de lo posible, en pacientes que son potencialmente quirúrgicos, no recomendamos hacer gastrostomías. Y el manejo de las complicaciones crónicas se plantea ante la falta de respuesta al tratamiento endoscópico o cuando ya se agotaron todas las medidas endoscópicas, y dependerá fundamentalmente de la edad y del estado general del paciente. La técnica quirúrgica elegida para la resección y reconstrucción deberá ser lo menos compleja posible, asegurando una función fisiológica lo más normal posible. O sea, el planteo no es solamente reconstruir el tránsito, esto es muy importante en cirugía oncológica. Lo importante no solamente es reconstruir el tránsito, sino asegurarle al paciente una calidad de vida buena, digamos. Y en eso es muy importante preservar la mayor cantidad de esófago posible en la cirugía. No todos los pacientes son candidatos para esofagectomía total, no todos los pacientes son candidatos para esofagectomía parcial. Lo ideal es indicar la cirugía según cada paciente y preservar la mayor cantidad de esófago posible. Y el éxito final está en relación directa con la experiencia del equipo quirúrgico y el centro donde se realizan los procedimientos. Esto en cirugía de esófago, en cirugía en general es así, pero en cirugía de esófago puntualmente está demostrado ya que los equipos que se dedican exclusivamente a hacer esto y tienen mucho volumen, llegan a tener los mejores resultados posibles. Pero también depende de la institución, no solamente del equipo quirúrgico. Un equipo quirúrgico que tenga mucho volumen en una institución donde hay mucho volumen, el resultado, se obtienen los mejores resultados. Bueno, muchas gracias. Excelente, Fede. Muy, muy buena clase. La verdad que súper claro para la gran mayoría que está presente. Hay cirujanos presentes, pero la gran mayoría son gastroenterólogos y todos nuestros residentes, ¿no? La verdad que súper claro todo lo que sea técnica, tu conclusión, más que clara. La conclusión entonces es, como dijiste, ¿no? Que siempre hay que apostar a una cirugía más agresiva, una esofagectomía total de entrada para evitar justamente como lo que hablábamos, ¿no? Y que la reconstrucción sea en un segundo tiempo, ¿eh? Y que la vía de alimentación entonces no sea gástrica, en principio, ¿eh? En la medida de lo posible no, porque el estómago es lo que usamos en un 90% de las reconstrucciones. Y si llegamos a lesionar la arcada de la curvatura mayor, perdemos ese reemplazo y no nos queda otra que ir a una coloplastia con todas las eventuales complicaciones que tiene, digamos. Entonces, en la medida de lo posible, no. En la medida de lo posible. Exactamente. Lo hemos hecho. Hemos operado pacientes con gastrostomías y evolucionaron bien, pero es una lotería, digamos. Exactamente. Entonces, hay que preservar el órgano que después va a ser utilizado para el ascenso gástrico, diríamos, ¿no? Como cirugía final. Exactamente. Hemos tenido de todo, Fede, en el hospital, pero la verdad que estos pacientes cuando vienen con un compromiso sistémico tan importante, ¿cuál fue en tu experiencia, cómo evolucionaron con la cirugía como tratamiento agudo, ¿no? En el tratamiento agudo de los pacientes que hemos tenido, hicimos eso, hicimos esófago-gastrectomía total, en el último paciente hicimos toracotomía bilateral porque no había manera de intubar al paciente, como dijimos antes. Sí. Y son pacientes que evolucionan mal, que evolucionan mal. Hasta ahora todos los que hemos hecho se han muerto en el postoperatorio por shock séptico, no, ninguno ha salido de eso. Lo único que hemos hecho son las complicaciones crónicas. Sí, ¿cómo?
que lo único que hemos hecho con buen resultado son las complicaciones crónicas, son esofagectomías por estenosis, ¿no? Pero el paciente agudo que nos llega a nosotros, nuestra población, que siempre llegan tarde, cuando ya, no, ya están en un estado muy complicado, el resultado es malo. El resultado que hemos tenido es malo. Sí, y eso dicen las estadísticas, ¿eh? Yo les recuerdo que esto es un Ateneo para residentes, entonces por ahí hago como reafirmaciones de lo que nosotros vivimos y de nuestra experiencia local, pero la verdad que sí, sí, y los recuerdo a todos, Fede. Tengo un par de preguntitas, si les parece, antes de pasar al caso clínico, como para reafirmar un poquitito todos los conceptos que estuvimos viendo. Estelita, habíamos dicho que cuando las lesiones bucales, orofaringeas en estos pacientes se presentan, significa que el daño esofágico gástrico es menor, ¿sí? Esto es para los residentes. O sea, las fotos que vos mostraste, esas fotos que eran muy impactantes, en donde tenían daño a nivel de los labios, se notaba que la mucosa yugal estaba afectada también, tenía todo un edema a nivel del cuello, claramente esos pacientes, ¿qué tipo de afección esofágica o gástrica pensamos que tienen? No, justamente como decía en ese PowerPoint, hay un porcentaje, no, o sea, que la injuria o el daño a nivel de la orofaringe no determina que haya daño esofágico, o sea, podemos tener lesiones muy severas en la orofaringe y tener lesiones leves en el esófago, y viceversa. Puede ser Hablaste de un 70%, es muy alto. claro, O por sea, eso. a ver, ¿qué les dejo yo a los residentes? Que viene un paciente, ¿sí? Que dice, tuve ingestión de cáustico, ya sea ácido o álcali, y viene con una boca normal. ¿Qué tenemos que pensar? Milena, Ignacio, que los veo ahí. Que la lesión esté. Bien, Contestas. como explicaba la doctora Parra en su clase, por ahí no tendría tanta relación la lesión orofaringea con la lesión esofágica, pero uno a simple vista, en la primera impresión del paciente, un paciente con lesiones extensas, orofaringea, hemos tenido pacientes con lesiones en piel, inclusive en torso, uno cree que la afectación esofágica podría ser mayor. Y sin embargo, También nos va a hablar de la característica de si fue accidental o intencional la ingesta. exactamente. Bien. Sí, por eso siempre hay que hacer endoscopía, siempre. Porque muchas veces, por eso, como decía, en ese punto me pareció muy importante por los porcentajes. Muchas veces nosotros podemos no tener lesiones en el esófago y hay lesiones muy importantes en la orofaringe o viceversa. Exactamente. Sí, otra cosa importante también, vamos a repasar las reglas de oro, Estela. Las reglas de oro, entonces, en cuanto al tiempo. Siempre esperar las 6 horas endoscópicamente, porque puede ser que las lesiones pasen desapercibidas, ¿cierto? Y lo ideal es siempre hacerlo antes del quinto día, que es donde ya después del quinto día tenemos más fiabilidad, ¿sí? Afectación mural de la pared del esófago, ¿eh? Bien, eso en cuanto al patrón de tiempo de oro. ¿Qué otro patrón te parece que podríamos poner como reglas de oro para dejarles a los residentes? Otra cosa, hacer, como dijimos, la endoscopía con insuflación, con baja insuflación y con dióxido de carbono, ¿sí? No hacerla con aire, ya eso ya quedó en la historia, ¿sí? Ahora usamos dióxido de carbono con baja insuflación, ¿sí? Sí, con baja insuflación y muy delicado. También muy importante, un tip que se los paso, a los residentes les parece que tenemos que hacer, que es la popular pregunta, estoy segura que Federico habrá escuchado también, ¿le hacemos limpieza con sonda o no? El lavado de estómago. ¿Se hace o no se hace en estos pacientes? No. Claro. ¿Y cómo hacemos la limpieza? No está recomendado. Sería endoscópica, ¿no? Es justamente ese para mí es uno de las imágenes más importantes. Cuando yo hablé de que no hay que generar mayor daño, es porque estoy hablando justamente como es una patología tan poco frecuente, se ve poco, uno por ahí no sabe cómo actuar y cree que justamente haciendo las cosas que no se deben, vamos a mejorar, y por eso expliqué y por eso detallé qué provoca cada situación, qué provoca si hacemos
un lavado gástrico, si ponemos una sonda y hacemos lavado. ¿Qué provoca si hacemos una dilución o una neutralización? Que lo más frecuente es utilizar la leche en la reacción exotérmica. Por eso justamente ese concepto inicial básico, y para mí eso es una regla de oro. Y te digo que en mi experiencia de los años y lo poco que se ve en privado o cuando vos escuchás en la jerga común, así como el cuerpo extraño, viste, vos pedís que no se haga, que no coman pan y se impactan más el cuerpo extraño. Bueno, acá lo mismo, acá la gente lo que hace es toma la leche o se provoca el vómito. Es exactamente todo lo contrario a lo que realmente hay que hacer. Entonces, para mí es fundamental entender, porque en el momento en que vos estás con el paciente, el momento agudo, y si no tenés claro, te hace dudar y lo haces. Para dejar conceptos y desmitificar un poquitito y dejar conceptos claros, ¿no? Claros en los residentes sobre todo. O sea que no a la limpieza, entonces. ¿Por qué? Porque hacemos que el producto que lesionó vuelva al lugar y siga lesionando el tubo digestivo. Bien, eso como patrón de tiempo, como los tips que no debemos hacer. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que según el Sargar tenemos que dejar una sonda puesta, ¿sí? Una sonda nasogástrica puesta. Se pone generalmente una sonda nasoenteral, como estábamos hablando hoy, en el grado 2B, ¿sí? Porque generalmente las lesiones en un Sargar 2A son superficiales y no lo necesita, es más, se le da de alta a las 24 o 48 horas, o se va a la casa antes incluso. O sea que a partir del grado 2B ponemos la sonda nasoenteral, porque ya las lesiones son más profundas, probablemente, o sea, si bien hasta en el Sargar, en el 2B intentaremos a partir de las 48 horas probar la tolerancia con dieta líquida, muchas veces no se logra. Entonces necesitas tener la vía de alimentación. Dos cosas importantes hay ahí. Uno es ya cuando vos tenés lesiones grado B, estás en la sala de endoscopía, ahí ya tenés que hacer la colocación de la sonda nasoenteral. Y segundo, también está descrito de que la sonda nasoenteral te permite, te ayuda a que no se forme la estenosis, o sea, a mantener de alguna manera el esófago y evitando la retracción, ¿sí? Si bien la sondita es muy finita, porque tiene que ser la sonda K108, eso es lo ideal. Pero dice que ayuda, ¿sí? No habla de que hay estudio científico ni que esté comprobado, pero que ayuda. Sí, y en los médicos está muy descrito eso. Sí, hay que ponerlo, están las guías. Y otra cosa que voy a hacer un comentario en base a mi experiencia, ustedes saben que yo estoy a cargo de pediatría, ya van a ser 13 años que vengo viendo, no es así como en adulto, no es tan habitual, pero nosotros lo vemos porque somos el centro de referencia, que es el Hospital de Agudo. En pediatría no lo solemos ver tan menos como en adultos, y la verdad que hemos tenido de todo. Y eso cuando hizo hincapié Estela de que tenemos que indagar maltratos o descuidos por parte de los padres, la verdad que es algo bastante habitual. Hemos tenido de todo, en el hospital pediátrico tuvimos de todo, hasta tuvimos un nenito que se cayó en el CAL Activa, ¿vieron el CAL Activa? Bueno, el nenito se cayó en la palangana del CAL, se lastimó todo, los ojos, las fosas nasales, la verdad que bueno, y era porque los padres lo dejaban mientras ellos hacían otras cosas, era un bebé muy chiquitito de 2 años y se cayó entero. Y tuvimos un caso reciente también que nos queda la duda a los pediatras y a nosotros como equipo qué pasó ahí, que es el caso que va a presentar Milena. Así que bueno, los descuidos hacen que sucedan estas cosas, estos accidentes, ¿no? ¿Alguna preguntita de los residentes? ¿Quieren aprovechar a los expertos y preguntar? Juan Carlos, ¿qué experiencia tienen ustedes allá en México? ¿Suelen ver estas cosas o no? Gracias por la pregunta, Giovanna, y primero felicitar a la doctora Parra y al doctor también por su excelente participación. Yo soy cirujano general, no tengo mucha experiencia por 2 razones. En nuestra práctica, prácticamente la mayoría endoscopía,
y solamente un 15% más o menos de mi práctica es cirugía. Y número dos, porque estoy en la práctica privada, entonces en lo privado es muy poco frecuente tener estos casos. No hay, como ya lo mencionaron ustedes, los centros de referencia, los hospitales con mayor afluencia de pacientes donde pueden manejar o tener la experiencia que ya han mencionado ustedes, y los felicito por ello. Pero sí, evidentemente tenemos el conocimiento, tenemos si no la experiencia clínica, la experiencia de conocimiento para poder manejar a estos pacientes y manejarlos siempre de manera conjunta con el equipo de cirugía, el equipo de endoscopía, el intensivista, el médico internista o el pediatra que esté capacitado para manejar, en el caso de los niños, pues las dosis de los antibióticos, las dosis de las soluciones, y manejarlo de manera conjunta. Aquí no se trata de quién va a ser la estrella, aquí la estrella es el paciente y es el importante, y tenemos que pensar en ello. En cuanto yo me habían dado la palabra en el tema de intentar esas maniobras que realizan la mayoría por ahí de lavado, lo que hace también es aumentar la superficie de contacto, ¿no es cierto? Y afectación mayor a nivel gástrico y otras áreas que no es lo recomendable. Yo la verdad que muy impactada, Federico, con la cirugía con reemplazo colónico, ¿no? Ahí tenés 4 anastomosis y una rafia. En la cirugía con reemplazo colónico, claramente que vas a tener más posibilidad de fuga. Ahí son 4 anastomosis y una rafia, claro, o 2 rafias. Es técnicamente muy compleja de hacer la cirugía, sí. Lleva muchas horas, son 8, 10 horas de cirugía. Pero seguro. Pero hay veces que no hay otra opción que hacer eso, digamos. Exacto. Pero se entendió bien cuál es la escala. Ascenso gástrico, reemplazo colónico o el yeyuno. El yeyuno es una microcirugía, claro, me imagino, los vasos tiene que ser una microcirugía tan pequeñitos. Sí, y no tiene buen... A ver, es como todas las microcirugías que se hacen sobre todo en cirugía plástica, que son los colgajos con sí. Reconstrucción microquirúrgica y esas cosas. Eso tiene una curva de aprendizaje larguísima para tener buenos resultados, porque si no siempre se trombosan los pedículos y eso hace el fracaso del colgajo. En este caso es lo mismo, requiere una curva de aprendizaje larga y es una patología que es tremendamente infrecuente, no la patología, sino el reemplazo. Es muy infrecuente llegar a eso, por lo cual no hay nadie que tenga suficiente experiencia en hacer ese tipo de cosas. Porque una cosa es hacer una anastomosis microquirúrgica en un brazo o en la cara, donde el pedículo está mucho más cerca y es técnicamente más fácil que hacer una anastomosis microquirúrgica en el fondo del tórax con un paquete intercostal que está a 25 centímetros de la superficie. Es técnicamente muy difícil de hacer. Nosotros hasta ahora nunca hicimos, no conozco a nadie que haya hecho, por lo menos por acá, no. Y no es una buena cosa. Antes de hacer eso usaríamos el colon izquierdo, por ejemplo. Volveríamos a hacer una coloplastia antes de hacer eso. Ah, bueno, perfecto, claro. Frente al fracaso del ascenso gástrico hacemos una primer coloplastia y si esta fracasa podemos volver a brindarle una recoloplastia antes de llegar a esta otra opción. Antes de llegar a eso, si no nos queda otra opción, bueno. Exacto. No queda si nos queda otra opción, exacto. Se habla a los familiares, se le dice que es una cirugía que tiene un alto porcentaje de fracaso postquirúrgico, ¿no? A los residentes le hablo, pero claro, exactamente, ¿no? La verdad que me quedé pensando en tu cirugía. Bien, ¿alguien más quiere hacer una preguntita? Federico, Estela. Buenos días. Sí, Ignacio. Yo soy Ignacio, residente también de gastroenterología. Una consulta. La doctora Parra en su presentación habló de estandarizar, digamos, los inhibidores de bomba de protones. Esto es independientemente del tipo de cáustico, si es ácido o álcalis. Hola Ignacio, sí. Hola. Se hace inhibidor de bomba de protones independiente del tipo de cáustico. La diferencia está en que la dosis de protector gástrico que vos vas a dar no va a ser lo mismo. En un paciente con lesiones superficiales, como un Sargar 0 o 1 o 1B, o 0, 1 o 2A, que en un paciente que lo tenés internado, que ahí ya le das doble dosis. 2B y 3 ya es directamente vía endovenosa. En lesiones superficiales,
Usted en el paciente que se va de alta, que le das de alta con vía oral, ¿no es cierto? En estos pacientes lo único que también no hay que tener en cuenta es no administrarle sucralfato o otros líquidos que pueden ser álcalis, que realmente aumentan el daño esofágico. Por eso la doctora en la presentación nombra solamente al IBP. Sucralfato u otros de tipo de aluminio como Milalta, eso no se indican en la lesión esofágica por cáusticos. Bueno, vamos al caso clínico, así discutimos en base a eso. Hola, buenos días. Soy la doctora Yera Sosa. Voy a presentar el caso clínico del día de la fecha. Vamos a hacer la presentación del caso. Paciente de sexo femenino de 18 meses de edad, nacida en término, con un peso adecuado para la edad gestacional, 3 kilos 140 kilogramos. Como único antecedente patológico presenta una ictericia neonatal, por lo que requirió luminoterapia por 24 horas y antecedentes medicamentosos, tóxicos, transfusionales, quirúrgicos y heredofamiliares, nieve. Esta paciente, el día 22 de abril del 2021, presenta una ingesta accidental de desengrasante de motor, presentando lesiones bucales y vómitos, por lo que consulta en primera instancia a nosocomio, digamos, de su localidad, siendo derivada posteriormente a un nosocomio de mayor complejidad a nuestro hospital pediátrico. El día 23 de abril, sí, es evaluada por el servicio de pediatría y también por el servicio de gastroenterología, donde se expecta conducta endoscópica por buena tolerancia a la vía oral. Posteriormente, el día 7 de mayo, sí, esta paciente inicia con episodios de regurgitación y episodios de fiebre, por lo que es derivada nuevamente a centro de mayor complejidad, donde se decide su internación. Se realiza una RX de tórax de ingreso, donde no se evidencian alteraciones. Además, también se realiza un laboratorio de ingreso que evidencia un hematocrito de 35, una hemoglobina 11,6, glóbulos blancos de 8.590 y plaqueta 252.000. El hepatograma, función renal y el resto de los parámetros, así también como el coagulograma, estaban todos estables. Entonces, ante estos episodios, digamos, de la paciente de regurgitación, se decide la realización de una endoscopía alta. Acá podemos ver las imágenes, ¿sí? Voy a leerlas. Se pasa a región cricofaringea, ¿sí? Se ingresa en primera instancia con endoscopio frontal, observándose mucosa de orofaringe conservada y región cricofaringea conservada. En el esófago se pasa a región cricofaringea constatándose una mucosa conservada hasta los 15 centímetros de ADS, desde donde se evidencia edema de pared, áreas granulomatosas friables con áreas de mucosa congestiva y otras áreas de mucosa destechada, sangrante al contacto del endoscopio. Esta lesión compromete el 100% de la circunferencia de la luz. En forma uniforme, a los 19 centímetros de ADS, se observa una estenosis puntiforme con una luz de aproximadamente 2 milímetros, ¿sí? Además, se realiza intraprocedimiento, ¿sí? La siguiente imagen, se realiza intraprocedimiento una seriada de esófago gástrica con contraste hidrosoluble, ¿sí? Y se intila por encima del orificio antes mencionado contraste, ¿sí? Objetivándose pasaje de contraste, el cual se evidencia un trayecto filiforme, como se puede observar acá en mi flechita, hacia estómago. Y se realiza la colocación de una sonda nasogástrica para alimentación, guiada, como se puede ver en esta otra imagen, con contraste. El diagnóstico, digamos, de la endoscopía fue una esofagitis severa por cáusticos, una estenosis esofágica por cáustico y la colocación de una sonda de alimentación. Esta endoscopía se realizó a los 15 días posteriores a la ingesta de cáusticos. La paciente presentó una buena tolerancia al procedimiento. Por ese antecedente de fiebre se tomaron hemocultivos, los cuales no presentaron desarrollo. Se inició tratamiento con antibióticos, con amoxicilina clavulánico, el cual cumplió con 10 días. Corticoides también por vía endovenosa, también el cual cumplió por 10 días y posterior al egreso hospitalario se realizó un descenso progresivo y también protector gástrico con IBP. Además presentaba alimentación por la sonda, una alimentación líquida en primera instancia. Además, durante la internación, ¿sí?
se realizó un estudio, una seriada esófago-gastroduodenal con un tránsito esofágico conservado, con buen pasaje de sustancia de medio de contraste a través del mismo, siendo permeable en toda su longitud. Solamente si a este nivel se observa una reducción del calibre del tercio distal. También se realizó durante la internación un tránsito de intestino delgado, donde se evidencia un buen pasaje del medio de contraste y no se observan estenosis. Posteriormente, la paciente, ¿sí?, presenta una buena tolerancia, no presentó más episodios de fiebre, tuvo una buena estabilidad clínica y hemodinámica, por lo que se le otorgó el 12 de mayo el egreso hospitalario. Posteriormente, ¿sí?, a la paciente, a los 21 días de posingesta de cáusticos, se realizó la primera sesión de dilatación, como se puede evidenciar en estas imágenes, ¿sí? Vamos a ver que en el esófago se pasa a región cricofaringea, contratándose una mucosa conservada de aproximadamente hasta los 16 centímetros de arcada dentaria superior, desde donde se evidencia una leve congestión y edema de la mucosa, con visualización del patrón vascular con ectasis. A los 19 centímetros de la arcada dentaria superior se observa una estenosis, ¿sí?, como se puede indicar en mi cursor, una estenosis puntiforme con una luz de aproximadamente 3 milímetros. Además, también la doctora le realiza una radioscopía intraoperatoria diagnóstica previa a la dilatación, ¿sí?, donde se intila en el tercio inferior contraste, visualizándose segmento estenótico de aproximadamente 10 milímetros, de longitud y 3 milímetros de diámetro. Y se objetiva retención de contraste en esófago distal con escaso pasaje del mismo hacia estómago. Acá, como se puede evidenciar, la estenosis, ¿sí? La terapéutica que se realiza, ¿sí?, es una dilatación con balón tipo CRE, con una manometría hidráulica de 6, 7 y 8 milímetros, y se pasa ella a estómago, bajo guía radioscópica y endoscópica, y se procede a ubicar el mismo en el sector estenótico con posterior hidratación hidráulica progresiva, primero de 6 y posteriormente de 7 milímetros sin complicaciones inmediatas. Además, también se realiza un control radioscópico post-tratamiento, donde se intila nuevamente contraste, ¿sí?, en el tercio inferior, objetivándose en esófago una leve dilatación del sector estenótico y con un mejor pasaje, digamos, del contraste. Acá, como podemos evidenciar, esta es la predilatación y esta ya es la posdilatación, con una mejoría de la dilatación, ¿sí?, de la estenosis esofágica. La paciente presenta una buena tolerancia al procedimiento, ¿sí?, se recoloca nuevamente la sonda de alimentación y presenta un egreso hospitalario posteriormente. Bueno, la paciente se continuó realizando sesiones progresivas de dilatación, ¿sí? Acá le voy a mostrar la quinta sesión de dilatación de esta paciente, que sería a las 9 semanas posterior a la ingesta del desengrasante de motor. Como se puede evidenciar, ¿sí?, en las imágenes, se observa una mucosa conservada hasta los 19 centímetros de la arcada dentaria superior, donde se observa 2 ectasias vasculares lineares subepiteliales, y a los 20 centímetros de ADS se observa una estenosis de 6 milímetros aproximadamente con borde fibrinoso nacarado. La terapéutica, nuevamente, se utiliza un balón dilatador tipo CRE, ¿sí?, con una manometría hidráulica de 6, 7 y ya hasta 8 milímetros, se pasa ahí hacia estómago, bajo guía endoscópica, y se procede de la dilatación hidráulica progresiva. Primero a 6, luego a 7 y luego a 8 milímetros progresivamente. Durante el procedimiento se observa un anillo fibrótico de 1 centímetro de longitud, y al extraer el balón se constata una buena dilatación, ¿sí?, sin complicaciones inmediatas y visualizándose el hiato tras la estenosis. Nuevamente, la paciente presenta una buena tolerancia al procedimiento, se le otorga posteriormente el egreso hospitalario, y la paciente ya en este momento ya no estaba, digamos, con la sonda de alimentación y presentaba una buena tolerancia a la vía oral y empezaba a adaptarse la dieta a una dieta tipo papilla. Esta es la última sección de dilatación de nuestra paciente, que fue hace 2 semanas, sería ya al 4.º mes ya de la ingestión, ¿sí?, del desengrasante de motor, donde nuevamente a nivel de esófago se pasa a región cricofaringea, constatándose una mucosa conservada, y a los 20 centímetros de la arcada dentaria superior se observa una estenosis anular fibrinosa de 8 milímetros aproximadamente. Nuevamente se utiliza un balón dilatador tipo CRE ya de 8, 9 y 10 milímetros
Con manometría hidráulica se pasa ahí a estómago bajo guía endoscópica y se procede a la dilatación del mismo hasta 9,5 milímetros. Al extraer el balón se constata una buena dilatación sin complicaciones inmediatas y visualizándose el hiato tras la estenosis. Y se constata bajo guía radiológica buen pasaje a estómago sin evidencia de fugas. Bueno, la paciente nuevamente presenta una buena tolerancia al procedimiento con posterior egreso hospitalario y actualmente ya la paciente presenta una progresión ya de la alimentación donde ya tiene una alimentación a sólidos, con una buena tolerancia a la misma. Bueno, entonces estamos ante una paciente con ingesta de cáusticos, ¿sí?, que tiene un diagnóstico inicial de una esofagitis severa y una estenosis esofágica por cáusticos. Esta es la primera imagen de la endoscopía. Que se realizó tratamiento antibiótico, ¿sí?, durante 10 días, tratamiento con corticoides con posterior, primeramente en vía endovenosa y luego vía oral en descenso progresivo, protector gástrico durante la internación. Además, también se realizaron estudios radiológicos como una seriedad esofagastrodenal y tránsito intestino delgado que nos descartó la presencia de estenosis, y posterior egreso hospitalario por buena evolución, encontrándose en plan de dilataciones progresivas, ¿sí?, siendo su última dilatación hace 2 semanas y ya encontrándose en la 8ª sesión de dilatación, donde la paciente ya se encuentra con una buena progresión de los alimentos ya sólidos. Entonces, esta es la presentación de nuestro caso clínico que le queríamos presentar en el día de la fecha de nuestra paciente pediátrica, en la cual estamos realizando dilataciones progresivas. Muchas gracias. Muy ilustrativa esta presentación, justamente con varias cositas para decir. Un concepto que dijo la doctora Parra es no dilatar en estenosis como complicación de una ingestión por cáustico hasta después de la 3ª semana. Eso es uno de los primeros conceptos que tenemos que tener. Ahora ya estamos con patrones de oro en caso de tratamiento de estenosis como complicación de una ingestión por cáustico, ¿sí? A su vez, la doctora Ciangula nos va a contar qué fue lo último que leyó acerca de cómo realizar las dilataciones en estos pacientes. Hola, sí, muchas gracias. Muy buena la presentación, Milena. Y la verdad que cierra bastante toda la exposición que dio en forma excelente Estela. Se realizaron los controles de la paciente internada, tuvo fiebre, leucocitosis, si bien siempre el laboratorio no tuvo alteración respiratoria, acidosis metabólica ni falla renal, sí hizo fiebre y empezamos con antibiótico, corticoide y IVP. Cabe recalcar que una de las cosas que hicimos fue la endoscopía, si ustedes habrán visto, aproximadamente en el día 15 se realizó la endoscopía, a pesar de que por ahí el patrón de oro diagnóstico no está, no se siguió el paso estándar, porque la paciente ingresó fundamentalmente por vómitos, ¿sí? Había tenido una primera evaluación diagnóstica donde no tenía criterios de gravedad, por lo que no se realizó la endoscopía en primera instancia, y en el día 15 sí comenzó a tener vómitos, que eso nos hablaba más de una lesión de tipo estenosante. Se realizó la endoscopía con el objetivo fundamentalmente de evaluar la zona de estenosis y la colocación de una sonda nasogástrica con fines de alimentación. Posteriormente, como dijo la doctora Porfilio, se planificó muy bien la planificación de la estrategia terapéutica. Es fundamental las imágenes, como dijo el doctor Congos. Se realizó una tomografía, pero la verdad que la tomografía salió pero muy movida. Es una bebé muy inquieta, así que salió muy movida la tomografía, entonces tuvimos que hacer estudios más dinámicos, que fueron la seriada esófago-gastroduodenal, que nos definió una estenosis distal, que ya veíamos por endoscopía, muy pequeña, por lo que la elección fue el balón dilatador de tipo CRE, porque tenemos distintos tipos de dilataciones. Como es una lesión pequeña, circunferencial y bien distal, nos pareció una muy buena estrategia la dilatación con balón CRE.
Las dilataciones en este tipo de lesiones se realizan en las guías pediátricas, hablan mucho de las dilataciones con balón de tipo CRE, y distales y pequeñas son dilataciones progresivas de aproximadamente en tiempo estimativo entre una y otra, de una semana de espera, porque en estos momentos iniciales, antes de cumplirse los 2 meses de la lesión, todavía tenemos un proceso fibrocicatrizal leve, entonces las dilataciones tienen mayor respuesta y observamos una leve progresión en forma retráctil de acuerdo a la dilatación previa. O sea, hacíamos una dilatación a 7 milímetros, primero desde los 3 milímetros de la lesión putiforme hicimos a 6 milímetros, y veíamos a la semana siguiente una leve retracción de 1 milímetro por debajo de lo que habíamos dilatado previamente. Entonces se hicieron en forma consecutiva hasta los 2 meses, semanalmente, con una muy buena progresión de 1 milímetro aproximadamente, de 0,5 milímetros entre cada una de las dilataciones, con el objetivo de realizar una buena dilatación y no producir rotura del esófago, ¿no es cierto? Cuando llegamos a partir de los 2 meses, se estabilizó, vimos que se estabilizó muchísimo esa retracción que se evidenciaba entre una y otra dilatación, y comenzamos a hacer dilataciones con mayor distancia. Algunas fueron con control radiológico estricto, fundamentalmente en las primeras, con el objetivo de pasar bien la guía y hacer una buena visualización inicialmente radiológica, porque no contábamos con una visión distal endoscópica, y las últimas dilataciones ya no tenemos tantos controles radiológicos para no producir lesiones por rayos a la niña, ¿no? No exponerla a rayos en la médula y demás sitios que se exponen. Pero en las últimas dilataciones lo que observamos, como les dije, fue como una estabilización de la estenosis, y las dilataciones fueron más efectivas y con mayor tiempo entre una y otra. Pero inicialmente está descrito que las dilataciones deben ser cada 7 días, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al tratamiento. No sé si se entendió bien lo que quise explicar. Muchas gracias a todos, a los disertantes, a Milena, a todos los que escucharon, y bueno, nos vemos la próxima, con otro tema.